Dice el Evangelio de Mateo capítulo 5, versículos 3 al 6. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Amén. En cierta ocasión, el periodista Jacobo Zabludowski entrevistó a María Félix y le dijo: María, tú tienes todo el dinero, todas las relaciones, se te ha dado a manos llenas. Y le preguntó a Jacobo: María, ¿tú crees que el dinero traiga o sea la felicidad? Y María, después de reflexionarlo un segundo, le dijo: no, el dinero no trae ni es la felicidad. ¿Cómo quita los nervios? Eso sí, pero no trae, ni quita, ni da la felicidad. Hay gente que piensa que la felicidad es una meta y busca encontrar la felicidad. De hecho, hay películas que se llaman En busca de la felicidad. Hay quienes buscan, por ejemplo, la felicidad en el dinero y se matan día y noche trabajando, ¿no? No tienen tiempo para la familia, no tienen tiempo para las relaciones con otras personas. ¿Por qué? Porque todo el tiempo están trabajando, están buscando tener más y más, porque piensan que al tener y acumular dinero, posesiones, tendrán felicidad. Pero la verdad es que este tipo de personas jamás tienen lo suficiente. Entonces, no pueden alcanzar su objetivo, la felicidad. Hay quienes piensan, por ejemplo, que la felicidad la van a encontrar en una relación con la pareja. Y entonces buscan a la pareja ideal, buscan al hombre, a la mujer ideal, pero se dan cuenta que cuando establecen una relación, pues esta relación no es lo idílica que ellos soñaban, no es lo romántico, no es como se presenta en las películas o en las telenovelas, sino que hay muchos factores que intervienen en esta relación y donde pensaban que iban a encontrar la felicidad, pues no lo hay. Hay quienes ven, por ejemplo, la felicidad en las amistades, en las fiestas, en las cosas banales, en el desenfreno de la vida. Pero cuando pasa la fiesta, cuando los amigos se van, cuando uno queda solo y la euforia ya pasó, entonces se dan cuenta de que nos quedamos solos y ese breve momento de felicidad, de alegría y de ánimo, pues solo fue eso, un suspiro y nada más. Y es que la gente ve la felicidad como una meta, un lugar al que hay que llegar. Y que hay que llegar por todos los medios, como sea, como dé lugar. Pero la felicidad no es una meta. La felicidad no es un destino. La felicidad es el camino por el cual nosotros debemos de andar. Nos llamamos cristianos porque seguimos las enseñanzas de Cristo. Y si usted enseña y estudia las enseñanzas de Jesús, usted se dará cuenta que en ningún lugar de la Biblia aparece una fórmula en la cual Dios diga: haz esto y serás feliz. Si tú sigues este camino, si tú haces esta situación, si tú sigues estos pasos, vas a encontrar la felicidad. No existe ningún pasaje en toda la Escritura que nos dé una receta de cómo ser felices. Sin embargo, sí nos habla de los efectos que produce en el corazón seguir los mandamientos de Dios. Por ejemplo, el Salmo 1 y 2 dice: feliz el hombre que no sigue el consejo de los malvados, ni va por el camino de los pecadores, ni hace causa común con los que se burlan de Dios, sino que pone su amor en la ley del Señor y en ella medita noche y día. Feliz el que no sigue el consejo. El Salmo 34:8 dice: prueben y vean que el Señor es bueno. Feliz el hombre que en Él confía. Proverbios 10:28 nos dice: para los justos el porvenir es alegre, para los malvados ruinoso. Es decir, que los que caminan junto a Dios, los que obedecen sus mandamientos, los que depositan su confianza en Dios, hallan la felicidad. Y no solamente la hallan, sino que caminan en ella.
Quienes buscamos a Dios con todo nuestro corazón, no soñamos con ser felices, ya lo somos. Porque la presencia de Dios en nuestra vida, la obra redentora de Cristo y la comunión que tenemos hoy en Él, ya han producido un manantial de felicidad inagotable en nuestro corazón. Hay un canto muy antiguo que dice: no puede estar triste un corazón que alaba a Cristo. Y es verdad, porque los que conocemos a Cristo hemos encontrado la felicidad, en la felicidad una forma de vida que nos acompaña mientras caminamos hacia nuestra meta. Y nuestra meta no es encontrar la felicidad, nuestra meta es llegar a ser conforme la estatura del varón perfecto, como Cristo lo es. Esto no quiere decir que no tenemos problemas, pero sí quiere decir que pese a nuestros problemas, la felicidad que nos da Dios estará presente en nuestra vida. Juan capítulo 16, 22, Jesús nos dice: y nadie os quitará vuestro gozo, porque el gozo que Cristo da, nadie te lo puede arrebatar. El llamado Sermón de la Montaña indica con una serie de aseveraciones que Cristo, de lo que Cristo hace respecto a aquellos que seguimos la voluntad de Dios. Bienaventurado es la palabra que Cristo emplea 9 veces, y esas 9 menciones habla acerca de las características de los que obedecen la palabra de Dios. Hoy solamente vamos a ver 4. La versión Dios habla hoy no utiliza la palabra bienaventurados, sino utiliza la palabra dichosos. ¿Y qué significa la palabra dichosos? Bueno, según el diccionario Webster, la dicha se puede entender como una experiencia satisfactoria, es decir, algo que experimentamos y que nos deja satisfechos. Que no es que no tengamos anhelos, que no es que no tengamos metas por cumplir, sino que lo que nosotros tenemos en Dios es suficiente para satisfacernos y de ahí en adelante buscar más metas, seguir adelante. Los anhelos de una persona feliz no son egoístas. Antes bien, sus anhelos son altos y tienen poco que ver con las cosas materiales, pues busca un estado mejor, no solamente para sí mismo, sino para todos los demás. Bienaventurados los pobres en espíritu. Es la primera afirmación, porque las bienaventuranzas son eso, son afirmaciones. Es decir, no nos está hablando de que aquel que es pobre en espíritu anhela ser feliz o ser dichoso, sino que nos está hablando de que todos aquellos que viven bajo estos 9 casos ya son felices. Esta bienaventuranza no nos está hablando de la pobreza material, la cual el Señor pues no desea para nadie. ¿Por qué? Porque la pobreza material degrada a la persona, deja indefenso a aquella persona que es pobre, la arrastra hacia un pozo sin fondo. La pobreza en espíritu se refiere a aquella persona que está consciente de su situación espiritual, de su situación frente a Dios, que ante Él es humilde e indigente y que reconoce esta situación de su pobreza ante Dios, y esto mismo hace que su única esperanza espiritual esté en Dios. Porque muchos malentienden y piensan que la Biblia habla acerca de la pobreza y que Dios alaba la pobreza, y esto no es verdad. Sino que habla de la pobreza de aquel que, sabiendo que no tiene nada que presentarle a Dios, confía en Él. Dice el Salmo 34:6, este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. El rey David no era un hombre pobre, no era un hombre miserable, era un rey. Sin embargo, él reconocía su pobreza, su indigencia ante Dios, y clamó a Dios, dice, y lo libró de todas sus angustias. Estas personas entonces están conscientes de que las cosas materiales no lo llenan todo, pero la confianza que ellos depositan en Dios es lo que les hace ser felices. De ahí podemos deducir la frase que dice, donde está Dios, no falta nada. Este pobre halla la dicha porque el reino de los cielos es para él. Dice el Señor, bienaventurados los que lloran.
Hace como 2 años llevamos a los adolescentes al cine como premio a su asistencia, y fuimos a ver una película de Disney, que yo creo que casi todos la hemos visto, donde habla acerca de las emociones de una niña. Y las emociones protagónicas eran 2, alegría y tristeza, así la vieron, y tristeza. Y uno pensaría que el estado de alegría sería el ideal que nosotros debemos de tener, debemos de encontrar. Pero dice un dicho árabe: la luz del sol produce un desierto. Es decir, que la tierra donde siempre brilla el sol termina por convertirse en un lugar árido, donde no crece la vida. Hay cosas que solamente la lluvia pueden lograr. Y es interesante que a lo largo del desarrollo de esta cinta se descubría que muchas de las actitudes de empatía que tenían las personas que rodeaban a esta niña se lograban solamente cuando esta niña estaba triste. Pero, ¿qué es lo que nos hace estar tristes para llorar de modo que nosotros podamos alcanzar esta alegría? El mensaje del Señor comienza con estas palabras: arrepentíos. El ministerio de Jesucristo empezó diciendo: arrepentíos. Es entonces cuando nosotros comprendemos las ofensas que hemos hecho a Dios, cuando el dolor de esas ofensas llena nuestro corazón, porque reconocemos nuestros pecados ante Él, nuestra situación ante Él, y entonces eso produce dolor que nos causa un arrepentimiento. El cristianismo no comienza cuando el sacerdote o el pastor bautizan a la criatura. El cristianismo verdadero comienza en el que nosotros comprendemos nuestro pecado y nos dolemos de él. Es en ese momento que encontramos la felicidad ¿de qué? De recibir el perdón de nuestros pecados y sentir la adopción de Dios que nos hace sus hijos verdaderos. Es cuando el apóstol Pablo dice que entonces hace que nuestro espíritu clame: Abba, Padre. Porque es en ese momento verdaderamente cuando nos convertimos en hijos de Dios. Quienes lloran son felices porque encuentran la dicha del perdón de sus pecados como el consuelo divino que necesitan. Somos felices cuando recibimos el perdón de Dios. Bienaventurados los mansos. Una palabra que generalmente asociamos con alguien que se deja, que es servil y que no tiene dignidad. Generalmente así pensamos en los mansos. Sin embargo, ese no es el sentido que la Biblia le da a la palabra manso. El Señor Jesucristo nos dice que debemos aprender de Él porque Él es manso y humilde de corazón. El libro de los Números, en su capítulo 12, versículo 3, nos dice que el profeta Moisés era el hombre más manso sobre toda la tierra, que no había un hombre más manso que él. Pero en ninguno de los dos personajes podemos encontrar esta falta de carácter o ese servilismo que muchas veces pensamos cuando hablamos de una persona mansa. Al contrario, podemos ver a un Jesucristo, a un Jesús que se levantó en el templo y que se indignó por todo lo que estaba viendo y que volcó las mesas de los mercaderes y que incluso tomó un cinturón y lo sacó a cinturonazos a los mercaderes. No era una persona en ese sentido mansa. O podemos ver a un Moisés que fue y que era un hombre manso, pero que fue y se enfrentó al hombre más poderoso de su tiempo, al faraón de Egipto, para exigirle y reclamarle y ordenarle de parte de Dios: deja ir a mi pueblo. Entonces, ¿qué es el manso? ¿Quién es una persona mansa? El manso es aquel que no desata su ira por cualquier motivo, pero que tampoco deja que la injusticia pase de largo. El manso es aquel que tiene la capacidad de ser humilde y reconocer que no posee todas las cualidades o conocimientos y que por tal motivo está dispuesto a no solamente a enseñar, sino también a aprender. Proverbios 16:32 dice: el que domina su espíritu es mejor que el que conquista una ciudad. ¿Cuántos hombres soberbios hoy no están en puestos de autoridad y que no reciben el consejo de otros? En política, cuando yo estaba trabajando en el ayuntamiento y entraba un nuevo alcalde
y de repente hablábamos con sus asesores y le decíamos, oye, dile a tu presidente por favor que no se equivoque, que esto que está haciendo está mal. Y de repente sus asesores nos decían, es que no me escucha. Entonces decíamos, no entiende que no entiende. Esta cualidad de mansedumbre es imprescindible para aquellos que desean gobernar bien, no solamente a una nación, sino empezando desde su casa. Los que dominan sus impulsos y son humildes en su corazón, son dichosos, porque la tierra es su heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Una exclamación que debemos analizar un poquito más en el contexto, porque quizá nadie de los que estamos aquí haya experimentado el hambre y la sed como en los días de Jesús, salvo quizá en los casos que se dio la difusión de la gran hambruna que se vivía o que se vive en el continente africano. La gente no puede comprender el hambre y la sed que se vivía en los años del ministerio del Señor Jesucristo. El trabajador, los que tenían trabajo en el tiempo del Señor Jesucristo, a lo mucho podían comer carne una vez a la semana, y esos eran muy pocos. Casi toda la gente vivía en la delgada línea de el hambre extrema y morir de inanición. La gente no podía, como el día de hoy, abrir la llave para recibir agua más o menos limpia y tomar de ella. No podía llevar botellas de agua refrigeradas para los largos caminos en el desierto. Cuando el viajero caminaba por el desierto y lo alcanzaba una tormenta, solamente podría cubrir su rostro con el blusón y ponerse de espaldas a la tormenta, mientras que la furia de la tormenta llenaba su nariz y su garganta de arena hasta el punto de casi asfixiarlo sin tener la oportunidad de tomar un trago de agua que pudiera ayudar a despejar su garganta. Ese tipo de hambre y ese tipo de sed desesperante es la que ruega por ese pan que puede salvar su vida del hambre, por esa agua que puede aclarar esa arena que está asfixiándole en el desierto. Y la palabra justicia, en su escritura original, nos habla más de la integridad, no de que se haga justicia como generalmente lo entendemos, de darle a cada quien lo que se merece, sino habla acerca de aquellos que anhelan ser íntegros, ser justos delante de Dios. No es que seamos felices porque alcancemos la justicia y la integridad, sino que somos felices por el hecho de que tenemos hambre y sed desesperada de ser completamente íntegros delante de Dios. Esta bienaventuranza nos habla de que no debemos conformarnos solamente con habernos deshecho de algunos pecados, sino que debemos aspirar a ser completamente íntegros. Porque no solamente seremos juzgados por nuestros actos, sino también por nuestras intenciones. Primera de Corintios, capítulo 4, versículo 5, nos dice que Dios traerá a la luz lo que está oculto y se revelarán las intenciones de los corazones y dará a cada uno la alabanza que merezca. Pero los que anhelan ser íntegros delante de Dios son dichosos, porque ellos serán saciados. La alegría que ofrece el mundo es cambiante. Depende de las circunstancias que hay. En el mundo se puede ganar la alegría, pero también se puede perder. Los cambios en las finanzas, el colapso de la salud, el fracaso de los planes, la desilusión de aquellos que vivimos, hasta el cambio en el clima puede llevarse la felicidad frágil de este mundo. Pero el cristianismo tiene la dicha serena e inalterable que viene de caminar para siempre en la compañía y en la presencia de Jesucristo. La grandeza de las bienaventuranzas es que no son ilusiones imaginarias de un espejismo futuro, de algo que podremos alcanzar. No son promesas doradas de un futuro que está lejos, sino son gritos triunfantes de bendición por una dicha permanente que el mundo no nos puede arrebatar. Inclinemos nuestro rostro y oremos.